Y el voto de la población hispana en los Estados Unidos puede ser crucial en estas elecciones. La masiva participación de esta comunidad en las urnas podría definir quién será el próximo presidente. Según encuestas de organizaciones hispanas, entre los latinos la demócrata tiene una aceptación del 68%, mientras que el republicano solo un 19%. Uno de los grupos étnicos que más importancia ha cobrado en Estados Unidos durante los últimos años es el de la comunidad latina. Para estas elecciones presidenciales, 25 millones pueden votar en la Unión Americana, 3 millones más que en los comicios de 2012. Los latinos representan el 11% del sufragio, 3,4 más por ciento que hace 4 años cuando fue reelegido Barack Obama. El aumento de la población latina en Estados Unidos y su participación en política hacen que se convierta en un actor influyente en el panorama electoral. Incluso su presencia masiva en las urnas podría definir al próximo mandatario. De acuerdo con el Pew Research Center, en 5 estados se concentra la mayor población hispana: California, Texas, Florida, Nueva York e Illinois, a los que se suman 5 estados más, donde la comunidad latina registra el mayor crecimiento: Dakota del Sur, Kentucky, Tennessee, Alabama y Carolina del Sur. Según las proyecciones demográficas de la Oficina del Censo de Población en los Estados Unidos, en el año 2050, los latinos serán 132,8 millones, con lo cual se convertiría en el primer país hispanohablante. Según un estudio publicado por el Instituto Cervantes, el idioma español dominará en la Unión Americana y en 3 décadas, el 30% de la población estadounidense será hispana. El republicano Donald Trump prometió construir un muro en la frontera con México para evitar la inmigración ilegal y deportar a quienes residan de manera irregular en el país, mientras que la demócrata Hillary Clinton habló de promover en el Congreso una reforma migratoria que beneficia a 11 millones de indocumentados, algo que Obama también prometió. Solo los resultados dirán si los latinos, quienes históricamente han contado con una baja participación en elecciones, significan el despertar del gigante dormido. Nos acompaña a esta hora Osvaldo Moreno, consultor político internacional y director ejecutivo de consultores políticos CPI Latinoamérica. Muy buenos días, señor Moreno. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en el informativo de NTN 24. Buenos días, un gran saludo a NTN 24, el canal de las Américas. Señor Moreno, sin duda llama mucho la atención la variabilidad de las encuestas en las últimas semanas. Si bien el lunes, cuando comenzábamos esta semana, las encuestas daban un empate técnico, un punto de diferencia entre los dos aspirantes, ahora se conoce el día de hoy otra encuesta que da una diferencia de 5 puntos a favor de Hillary Clinton. Pero esto que pasó esta semana ha venido pasando en el último mes, sube en baja. ¿Hay probabilidades todavía a 2 días de las elecciones que se den algunos cambios notables en esta campaña? Bueno, primero hay que establecer que las elecciones no se ganan en función de lo que las encuestas dicen, no dejan de decir. Nadie gana porque una encuesta dice o pierde porque una encuesta se equivoca. Ese es un parámetro, un elemento que sirve para hacer mediciones en momentos determinados en los cuales es un poco complicado establecer qué pensaba un elector en ese instante. Es posible que sea una realidad, pero es una instantánea de un momento. Y en segundo lugar, habría que establecer también un poco las coyunturas, toda la situación que ha venido viviendo esta campaña, el ascenso que es indiscutible, indetenible de Trump desde su misma primaria, ¿no? El candidato que se ha proyectado algo así como una suerte de outsider que rendía un poco el establishment norteamericano, y con una candidata que, si bien es cierto tiene los antecedentes y la preparación, no deja de representar a lo más, digamos, clásico de la política norteamericana. Ahora, en el caso de las encuestas, quiero repetir esto porque me llama la atención, por ejemplo, en el caso cuando fue lo del 11 de septiembre, que Hillary Clinton prácticamente se desmayó en ese acto, las encuestas mostraban una caída. Parece que la salud de Hillary Clinton es un punto sensible. Y, por ejemplo, ayer escuchábamos a la candidata demócrata en un acto en la ciudad de Pembroke Pines, en Florida, con la voz muy afectada, y en la noche inmediatamente fue aprovechado por Donald Trump, que salió inmediatamente a decir que ella debería estar más bien acostada en lugar de estar haciendo tantos viajes. ¿Cree usted que ese factor de la salud todavía haya chance de jugar en estos últimos 2 días que quedan, de afectar la votación, quizás apelando a los escándalos o en este caso a la debilidad, la presunta debilidad de la candidata demócrata? ¿Cómo no? Siempre será un factor de muchísimos.
la salud de un candidato, de una candidata, indistintamente de la elección, es una manera de proyectar la estabilidad de emocional, económica, de algunos factores que proyecta hacia un país. La salud es uno de varios factores que un candidato debe de proyectar. Pero en todos los casos, no solo en términos de salud, sino en general, todos estos temas, la mejor forma de tratarlos es de manera abierta y de manera transparente. No, casi siempre los temas de salud, lo tenemos antecedentes, bueno, en Latinoamérica es un poco diferente el caso de Chávez con su cáncer, que está un poco difícil establecer los factores, cuando inició la causa, etcétera. Sin embargo, el tema de la salud, como lo manifiesto, es uno de varios factores durante la elección. Habrá que ver en el transcurso de estos 2 días, como usted manifiesta, cómo van a reaccionar los electores, pero no va a ser solo el factor de la salud. Habrá una serie de factores, el caso de Wikileaks, el caso de los correos de la señora Clinton, el mismo caso de Trump con su, digamos, su machismo airado. Pero en todo caso hay algo que está claro, que Trump de alguna manera ha sido el gran contendor, y a pesar de toda la falta el rechazo que ha tenido incluso de todos los expresidentes vivos que hay en Estados Unidos, se mantiene como un contendor firme, y esto de alguna manera nos hace replantear un poco las líneas comunicacionales y cómo debe ser la comunicación en un país donde en teoría los liderazgos de ese tipo solo los teníamos en Latinoamérica. Y hacia allí va mi siguiente pregunta, ¿cómo calificar este fenómeno de Donald Trump? Porque los artistas, los medios de comunicación, los expresidentes de Estados Unidos, hemos visto cómo prácticamente las figuras notables han mostrado su apoyo explícito hacia Hillary Clinton, y pese a ello, Donald Trump ha salido victorioso y sigue manteniéndose, pues hoy en día con la encuesta que se conoce, pues 5 puntos por debajo, pero hasta hace poco prácticamente un empate técnico. ¿Puede haber quizás este martes un voto sorpresa? Bueno, que Trump representa de alguna manera o se sintoniza con el sentimiento o las demandas de un sector del electorado, eso es indiscutible. Trump en ese contexto tiene una arremetida contra muchas cosas que los norteamericanos e incluso latinos, que eso es lo que me llama la atención, se sintonizan o de alguna manera coinciden. Esto yo creo que deja muchas lecciones, ¿no? Yo creo que el tema del fin de los partidos que pasa en Latinoamérica, que está pasando en España, yo creo que este podría ser, estoy especulando en todo caso, podría ser el inicio o el paso previo al multipartidismo que no se da en Estados Unidos prácticamente del siglo pasado, que se daba, digamos, en estados aislados, pero está claro que Trump, indistintamente del resultado, va a seguir insistiendo y tiene unos números favorables, al margen de todo lo que podamos cuestionar en su agenda. En lo personal he estado abiertamente en contra de su candidatura, pero una cosa es la sensación personal y otra cosa es ser de analista. Creo yo que ha sido una campaña muy bien llevada, que ha logrado sintonizarse con sentimientos oscuros, podríamos llamar, y algunos legítimos de ciertos sectores del electorado, y hoy por hoy, usted lo ve ahí, hace un año atrás o meses antes de la primaria era impensable lo que está sucediendo, y tendrán que los demócratas hacer una reflexión un poco, y la señora Clinton también, sobre qué está sucediendo con la política en Estados Unidos. Yo le diría al pueblo norteamericano, bienvenido a la política del siglo XXI. Ahora, señor Moreno, quiero invitarlo a hacer un contacto, vamos a hacer un contacto con nuestra periodista en Ciudad de México, Vanessa Alemán, porque ante la incertidumbre de estos resultados de los comicios del próximo martes en Estados Unidos, en México están creando un plan de contingencia que en caso de ganar Donald Trump haría frente a las consecuencias que podría traer para la economía local el que el republicano llegase a la Casa Blanca. Le permito pedir unos minuticos para seguir hablando también con usted y poder tratar los efectos que podría tener estos resultados sobre México. Vamos a saludar a esta hora a nuestra periodista Vanessa Alemán, quien tiene la información. Vanessa, buenos días, adelante. Hola, ¿qué tal? Te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Y bien, pues el tiempo se agota para definir el proceso electoral en Estados Unidos. Sin embargo, ante las amenazas reiteradas del candidato republicano Donald Trump, el Senado mexicano no descarta un posible triunfo del magnate estadounidense y ya se prepara a través de reformas legislativas para enfrentar este panorama adverso que podría enfrentar México en caso del triunfo del Partido Republicano. Esto es lo que han comentado al respecto. A pocas horas del próximo 8 de noviembre, día crucial para Estados Unidos en el que se definirá el próximo ocupante de la Casa Blanca, el Senado mexicano no descarta un blindaje internacional para México ante las amenazas del candidato republicano Donald Trump de eliminar el Tratado de Libre Comercio en caso de que resulte ganador. Mi iniciativa plantea que si ellos deciden acabar con un tratado tan importante, del cual depende el 20% de nuestro Producto Interno Bruto, tendríamos que dejarnos el espacio y el legítimo derecho
de poner a revisión todos los tratados que tenemos con los Estados Unidos, con la finalidad de poder generar un contrapeso y un equilibrio. Respecto a la declaración de que se construirá un muro en la frontera norte para impedir la migración ilegal, mismo que según el magnate estadounidense tendrían que pagar los mexicanos a través de las remesas, el Senado de la República también contempla emprender acciones. Nosotros nos hemos planteado en esa iniciativa que aquel gobierno extranjero que decidiera atacar los bienes de nuestros connacionales en otro suelo, en el suelo de aquel país, abriría la puerta para que nosotros hagamos una revisión del universo de acciones que tendríamos que tomar frente a los connacionales de ese país en suelo mexicano. Ante este escenario, los más optimistas ven el triunfo contundente de Hillary Clinton. Soy una convencida que va a ganar Hillary Clinton, va a ser historia, va a ser la primera mujer presidenta en Estados Unidos, lo cual me parece maravilloso porque la manera en la que se hace política a través de los ojos de una mujer es muy distinta que la manera en la que vienen haciendo política y además es cosa de todos los días los hombres. Asimismo, en el Senado prevén garantizar que no se destinarán recursos públicos mexicanos para pagar el muro, mandato que se establecerá directamente en la Secretaría de Hacienda a través de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Y bien, pues el 8 de noviembre está cada vez más cerca. Mientras tanto, el Senado mexicano ha reiterado en diversas ocasiones su apoyo a la candidata demócrata Hillary Clinton, aunque han aclarado que esto no es intervencionismo en el proceso electoral del vecino país del norte. Es la información que tenemos y volvemos con ustedes al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Vanessa. Vamos a seguir hablando con Osvaldo Moreno, consultor político internacional, director ejecutivo de Consultores Políticos CPI Latinoamérica, y sobre esta preocupación que sin duda tienen las autoridades mexicanas de lo que podría pasar. Pero cuando yo escucho a los senadores hablando, planteando, recordaba esa reunión entre Peña Nieto y Donald Trump que fue tan criticada, pero da la sensación que en estos momentos incluso lo podría beneficiar haber tenido ese encuentro en caso de que Donald Trump resulte presidente de Estados Unidos. Bueno, el tema de Peña Nieto fue una pieza para los estudios de crisis comunicacionales que quedará para la historia, ¿no? Una visita en la que prácticamente benefició, creo yo, apuntarlo a la candidatura de Trump, pero como le comentaba a inicio de la entrevista, es uno de varios factores. Trump no está en la posición que está por su posición contra los latinos o por el resto de factores que hemos conversado. O sea, hay una serie de factores que conllevan a esta situación que actualmente está llevando a la situación que estamos viviendo. Trump, de alguna manera, insisto, se ha sintonizado con las demandas de algunos ciudadanos en materia de política exterior. Es interesante un poco esa postura que está tomando, temas que nadie habla de, por ejemplo, de la nefasta política exterior de Estados Unidos en el lejano oriente, no incluso en Latinoamérica. Entonces, en ese contexto, tal vez diga cosas que son verdad o tal vez digan cosas que pueden sonar ciertas, pero sin embargo, en el fondo, en el trasfondo de todo esto es la actitud que tiene hacia, sobre todo, los latinoamericanos, ¿no? México, obviamente, yo creo que esa postura, al margen de que es legítima y puede ser en realidad, termina siendo el pueblo en el que todos hemos caído, incluidos ustedes como una comunicación y quien habla como analista, ¿no? Que toda la opinión pública ha girado en función de Trump y todos hemos hablado de Trump los últimos 2 años o año y medio. Vemos finalmente que el desenlace, si seguimos la lógica comunicacional y la lógica electoral, Trump estaría ganando las elecciones ahora que se presentan, ¿no? Pero en todo caso hay otro tipo de factores y también habría que esperar un poco cómo el electorado se manifiesta, que al final del camino no va a ser problema en las encuestas de lo que digamos nosotros. Pues Osvaldo Moreno, consultor político internacional, director ejecutivo de Consultores Políticos CPI Latinoamérica, muchísimas gracias por madrugar este domingo con nosotros aquí para analizar, cuando faltan solo 2 días para las elecciones de Estados Unidos, los distintos panoramas que podríamos enfrentar el próximo miércoles. Muchísimas gracias y un buen día para usted. Un gran abrazo, siempre a la orden, encantado.